Vale, si seguís los apuntes, también hay que cargar. Nos venimos a la main, no, a la main no, nos venimos a fichero 1, ¿vale? También tenemos que cargar, esas son las de fichero, ¿vale? Y hay que cargar dos librerías para la gestión de errores. ¿Lo veis o no? ¿Qué son cuál? ¿Cuáles son las librerías de manejo de errores? Esa que pone file que file not found exception, lo ve, ¿no? Y import java.io exception. ¿Vale? Entonces estas dos son para la gestión del fichero, para la apertura del fichero, y estas dos son para la gestión de errores, para el try catch. Entonces, pues venga. ¿Qué ponemos aquí? Vamos a poner, por ejemplo, venga, aquí en el constructor, public, fichero 1, ¿vale? Vamos a suponer que le voy a pasar aquí la ruta del fichero que voy a abrir. String, ruta. La ruta, o mejor dicho, en vez de la ruta, el archivo. Voy a poner archivo. Es decir, ¿me veis aquí? Archivo. ¿Me veis? Es decir, que yo aquí en la main lo que voy a decir es, ábreme el fichero que es málaga.txt. ¿Vale o no? Yo quiero abrir ¿qué? El fichero que es málaga.txt. El nombre del archivo. Entonces, aquí que tengo, ¿esto qué es? Málaga.txt, ¿sí o no? Bien, pero yo lo que necesito, para abrir un fichero, que necesitaré la ruta de ese fichero. La ruta. ¿Qué es la ruta? La dirección, ¿no? Desde la raíz. Vosotros estáis en Windows, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenéis que hacer? ¿Cómo sabéis vuestra ruta? ¿Cuál es la ruta de vuestro fichero? ¿Cómo la descubrís? Por ejemplo, determinar si está en la misma carpeta que el fichero para hacer para el comando pwd. Yo aquí, yo estoy en Linux, ¿sí o no? Yo estoy en Linux, entonces yo aquí, vengo aquí a terminal, yo, fichero, hago un pwd, o bueno, si hago un ls, ¿qué tengo? Ah, no, pero estoy en, vale, estoy en fichero, espérate, yo estoy en fichero, en el directorio, fichero, vale, me metería en files, ¿no? Files, y hago un ls, ¿y dónde tengo Málaga? ¿Lo veis ahí o no? Hago un ls y ahí veo Málaga. Entonces, ¿cuál sería la ruta? ¿Cuál es mi ruta? Como estoy en Linux, ¿vale? Porque el Mac es un Linux. ¿Cuál sería mi ruta? Pues todo eso. ¿Y ahora qué? Acabo ahí y ahora que le pongo más, ojito que esto no es vuestro, ¿eh? Más el archivo. ¿Se ve o no? Esto es mi caso. Ahora, si vosotros estáis en Windows, ¿qué tenéis que hacer? A ver, de primera,
ir al sistema de archivos, ¿no? Meteros donde tenéis vuestro proyecto. Y si no estéis, como estéis con el Visual Studio Code, esperad que con el Visual Studio Code estéis, igual el PWD, ¿no? Bueno, a ver, ejecuta PWD. Yo creo que PowerShell lo tiene igual. Ya está, pues lo tienen, ¿no? ¿Te da algo o no? PWD. Sí, esto es. Cuser. Si estáis en Windows, vosotros tendréis C2 puntos contra barra y user. Esa la copiáis. Lo que pasa es que yo no sé. Y hacer lo mismo. Lo que pasa es que yo no sé qué ponerle. Hay que poner dos barras, tío. Hacer lo mismo, ¿vale? Abrir la terminal en PowerShell y ponéis pero situaros justo donde esté el directorio Málaga. ¿Vale? Justo donde está el directorio Málaga, os metéis y hacéis PWD en PowerShell. Y a vosotros va a dar aquí C2 puntos, contra barra, users, ¿no? Bla, 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 bla. Esa la copiáis y hacéis lo mismo que yo he puesto ahí arriba. Y ahora decirme si eso va a funcionar o no va a funcionar. Si funciona el PWD. Si el PWD sí. La contrabarra. Vosotros en Windows no tenéis las barras. ¿Qué tenéis? ¿La barra cuál es? ¿Cuál es la barra? La del 7. Esa es la barra. ¿Sí o no? Sí. Esa es la barra de directorio. Pero vosotros estáis en dónde estáis. En Windows. ¿Qué barra tenéis? Está en la dirección. Se llama la contrabarra. ¿Sí o no? ¿O no lo tenéis en Windows? Tenéis la que está arriba, ¿no? La A, el cerito, ¿no? ¿Dónde tenéis la contrabarra en el teclado? ¿Cuál es? Arriba a la izquierda. ¿No? Ahí. Esa es la contrabarra. Entonces quiero que hagáis lo mismo. Pongáis string ruta y peguéis toda la dirección. Tenéis que añadirle, ¿no? Otra contrabarra y sumarle el archivo. Quiero que hagáis eso. Y a continuación me ponéis system.out.println, ponéis la ruta es y le sumáis ruta. ¿Vale? Y lo imprimís. Ejecutáis el fichero. Os vais a la main y ejecutáis. Vale, aquí me dice que mi ruta es, ¿no? La ruta es que... Vale, ¿esa es la ruta o no? ¿Del fichero? Esa es la ruta del fichero. Quiero que hagáis vosotros lo mismo con vuestra ruta en Windows. A ver qué os da y qué os dice. Porque hay una diferencia. ¿La única diferencia cuál es? Hay dos diferencias. A ver, ¿qué? Esto es una ruta... A ver, escuchadme aquí. Esto es una ruta en... ¿En qué sistema operativo? Linux. ¿Eh? Esto es un Mac. Sí, en Unix. Esto es un Mac, pero al final Macintosh, el sistema de archivos que tiene es un Mac OS que es un Linux, un Unix, como dicen. Entonces, en Unix, el directorio raíz, la raíz, es el root del sistema de archivos. Aquí no hay unidades. No hay un C2 puntos, un D2 puntos, que si lo hay, ¿dónde? ¿Dónde hay unidades? ¿En qué sistema operativo hay unidades? En Windows. A2 puntos, B2 puntos, C2 puntos. Aquí también hay unidades, pero es otra historia. Las unidades se montan dentro del raíz. Entonces, primera
Diferencia de ruta, que en Windows tengo que C2 puntos. ¿Vale? Tengo que saber que está en C. Aquí donde está el fichero, málaga.txt. ¿Está montado dónde? En una única raíz. ¿Cuántas raíces tengo yo en Windows? ¿Cuántas raíces tengo en Windows? C, A, B, pues todas las que haya. ¿Sí o no? Hay diferentes raíces. Yo tengo que conocer la raíz donde está almacenado el fichero. Aquí no. Aquí solamente hay una raíz. Lo que pasa es que después todo eso se monta. Vale. Primera, C2 puntos contra C2 puntos y después las contrabarras. ¿Os sale? ¿Qué os sale? ¿Qué pasa? A ver, enséñame el código. No, una mierda. Me da... A ver. ¿Dónde tiene el fichero? El código. Ah, pero espérate. Bueno, pero ¿cómo copia todo eso? Pero, eso es. Cópialo. Sí, a ver. String ruta, le ponéis comillas dobles, el C2 puntos contra barra, le ponéis toda la ruta, por favor quitarle mayor, eso se lo quitáis de en medio, ¿sí o no? Y dejadme las contrabarras, C2 puntos contra barra, a acabar en contrabarra, y le sumáis ¿qué? El nombre del archivo, y hacéis eso. Lo imprimís. Y quiero saber qué os pasa. ¿Qué sale? ¿Qué os sale? Yo lo que uso haciendo en WSL, en un Linux. Ah, bueno, vale, pero está dentro de hacer una máquina virtual. Sí, o sea, lo WSL es que Windows tiene una funcionalidad para crear máquinas virtuales y que puedas accederlas desde, y están integradas, por ejemplo, desde el navegador del fichero puedo meterme ahí directamente, ¿sabes? Vale, entonces no va a tener ese problema. A ver, ¿cómo va ahí? A ver. El primero leí porque te pasa a mí. Esto de ahí, no sé si te sale así. Sí. No, sale como advertencia aquí. Siempre sale advertencia, no sale como rojo. Ah, bueno, vale. No programa la cosa. Vale, esto. Vale. ¿Por qué me ha pasado? Vale. ¿Qué lo has puesto? Porque cuando me he ido a PowerShell me sale así. Ahora no. No sé, yo he ido a copiarme y me ha puesto que no. Pero quítame uno. Es que esto lo quiero explicar. ¿Cuánto tienes? ¿Le quita una? ¿Le quita una? Le he quitado una y sale eso. Te sale el error, ¿no? Sí, a lo mejor si le quito todas. Porque antes lo había puesto así. Es que te voy a explicar por qué es. Y se salen de error. Quiero explicarlo. No, es que como yo no tengo Windows, aquí le pongo una contrabarra. Porque si no te pondría el directorio ahí. ¿Me entiendes? Sí. Guarda. A ver qué dice eso.
Están ahí un error, ¿no? Sí, dice, A ver. es lo que más salió al principio de todo, que eso. Vale. Entonces, vale, sí. Entonces, cuando yo directamente el post le he puesto y me salían doble barra de construcciones, no me da un error. Vale, vamos a ver. Dime. Compro el DVD. Lo dejo con las dos barras o espero un poco. Ay, mirad. Mirad. Lo explico y seguimos, ¿vale? Pero, mira, por lo menos que lo sepáis. Vamos a ver. Mirad. En Windows, resulta que me salen estas rutas. C 2 puntos contra barra, ¿qué pone? Users, ¿qué más? El número de usuarios, en este caso. Morgado, vale, vamos a suponer proyectos, ¿vale? Y aquí acabo, ¿vale? Y aquí le quiero sumar Málaga, perdón, archivo. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso me da un error. Me da un error. ¿Por qué? Porque esto de aquí, ¿sabéis lo que es? Es un carácter de control. Esto, la aplicación, el programa, ya sea TypeScript, ya sea Java, C, C++, interpretan ese símbolo como un ¿qué? ¿Un carácter de qué? De control. ¿Y sabéis lo que ocurre con los caracteres de control? Que no los puedo usar. Imaginaros, class, ¿qué es? ¿Qué es class? Pues class es una palabra reservada. Reservada. ¿Qué significa? Que yo no la puedo utilizar en mi programa. Es decir, yo no podría hacer esto. Yo no podría decir string class igual a Pedro. ¿Ahí habría algún problema en hacer eso? ¿Qué estoy diciendo ahí, Valentino? ¿Qué estoy diciendo yo aquí? Hostia, coño, si es que no se ve. ¿Qué estoy diciendo yo ahí? Ahí. Ese class para mí, ¿qué sería? ¿Una qué? Una variable, un atributo. Sería, yo estoy diciendo ahí la variable que... El nombre de la variable Class, de tipo que string igual a Pedro. Es decir, que para mí la variable class es igual a Pedro. Pues no lo puedo hacer. ¿Por qué no lo puedo hacer? Porque class es una palabra reservada de Java. ¿Qué significa una palabra reservada? Que la utiliza él para su gestión y por tanto tú no la puedes utilizar como nombre de variable. ¿Sí? Bueno, pues este atributo es un atributo de control. Es un carácter de control y tú no lo puedes utilizar. ¿Por qué? Porque lo utiliza el lenguaje, el compilador. Es decir, para el compilador ve eso y para el compilador, ¿qué es? Un carácter de control. ¿Y para ti qué significa esto para el programador? ¿Qué significa eso? Ese símbolo, ¿qué significa no solo en una ruta? ¿Qué significa? Cambio de directorio. A ver, carpeta, el uso de carpeta son para los usuarios que no tienen ni pajolera. Para nosotros son directorios. Fichero y directorio, ¿vale? ¿Sí o no? Vale, este código de control es lo que se llama como carácter de escape. Entonces, bueno, pues tenemos un problema, porque estoy utilizando el mismo carácter, ¿sí o no? Con dos significados distintos. ¿El mío cuál es? Que yo quiero que sea un cambio de directorio, pero el lenguaje que interpreta es que es un carácter de control. Y ese carácter de control se llama como carácter de escape. Entonces, ¿cómo decimos
o cómo indicamos cuando tenemos esta situación, imaginaros el barra T, cuando tenemos esta situación y yo quiero forzar, yo quiero utilizar este, que le dé prevalencia, que le dé significado al sentido que yo quiero, no al que le da él. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues tenéis que hacer esto. Tenéis que transformar. Cuando tenéis ese caso, tenéis que hacer esto. Colocar el carácter de escape, el que es normal, y el vuestro, el del cambio de directorio. Cuando yo hago esto, este es el carácter de escape. Si yo pongo uno solo, ¿qué significa? El código de control. Pero si pongo 2, ¿qué es lo que le estoy diciendo al lenguaje? Que entienda estos 2 como ¿qué? Como un cambio de directorio. Que le dé significado a lo que yo quiero. Entonces, por esa razón, para que os funcione esto, tenéis que escapar, esto se llama escapar, el carácter de control que tiene, digamos, el carácter que tenéis a continuación. Entonces tenéis que, para que el sistema interprete que estos, los dos, ¿ahora qué son? ¿Qué significan los dos? Uno, ¿qué significa? Carácter de escape, solamente, código de control. Y los dos, que sea un cambio de directorio. Decirle al lenguaje que no, que esto no es un carácter de escape, que lo interprete como un cambio de directorio. A ver, esto solamente pasa en la ruta de Windows. Pero lo tienes que poner así, si no, no funciona. Yo te estoy poniendo la ruta con las barras normales, pero están para el otro lado. Los cambios de directorio en Windows, ¿cómo están? ¿Qué son? Los cambios de directorio en Windows, ¿qué son? Contra barra. Y en Linux, barra. Esto trae muchas incompatibilidades, ¿pero por qué? Porque Windows históricamente ha ido al contrario del mundo. Como era el monopolio, ¿sí o no? Antes de Google, ¿quién fue el monopolio? En el escritorio Microsoft es el monopolio. Siempre. Ha sido el monopolio, antes de Internet. Microsoft era el monopolio y era el que tenía el 90% de los ordenadores del mundo. Pues entonces iba a su bola. También de los servidores. No, los servidores no. Siempre los servidores son Linux. Los servidores siempre son Linux, pero el 90% era Windows. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué decía Bill Gates? ¿Qué me va a decir a mí la comunidad del open source? ¿No? Estamos hace 20 años ya. ¿Qué me va a decir a mí la comunidad del open source? Hace 30 años. Si yo tengo el 90% de los ordenadores de este mundo. Entonces Microsoft ponía sus reglas y el resto del mundo que se iniciaba en open source ponía la suya. ¿Qué es lo que hacía el open source? Intentar regular que todo el mundo hablara el mismo idioma, pero Microsoft era el suyo. ¿Vale? Esto no lo pudo cambiar Microsoft, las contrabarras, y esto es algo estrictamente jodido, cuando yo estoy desarrollando mi proyecto, sobre todo que tiene muchas rutas, en Windows, y después tenemos que subirlo a ¿dónde? A un Linux. Es fuente de errores, porque te llega el Linux y no funciona. ¿Entiendes? No. Yo tengo contrabarras, dejo las contrabarras, lo subo a un servidor Linux y ¿ahora qué? O le pongo una barra con el C2 puntos contrabarra Windows y ¿ahora qué? Cuando lo suba a Linux, ¿qué? ¿Vale? Entonces, el rollo este de las contrabarras pues, es una solución. ¿Vale? Bueno, vamos a seguir. Vale. No te puede dar error. Si tú tienes las contrabarras, no debe darte error. Ojito, que aquí hay que acabar con contrabarras, ¿eh?
tenéis que acabar con contrabarra, ¿vale? Y al final esta es la ruta que os tiene que dar, más o menos, ¿vale? Entonces dejadme que termine por lo menos leerlo, ¿vale? Y ya después si acaso, ¿vale? Entonces, una vez que tengo la ruta, ¿qué hacemos? Vale, ya tengo la ruta. Vale, ahora ponemos. Vale. Ponemos, mirar. Voy a cambiarlo un poco para lo que hay ahí, pero lo voy a organizar un poquito más. El file reader, ¿vale? Ponemos file igual a new file reader y le paso la ruta. Vale, el file reader este. A ver. Ah, bueno, sí, vale, perdón, porque tiene que estar en el try. Vale, colocamos el try. Esto me lo obliga, ¿eh? Y esto está bien, ¿eh? Escuchadme, esto está bien. Esto en otros lenguajes no te lo obliga. Por ejemplo, en TypeScript no lo obliga. ¿Vale? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que si esto lo pongo en TypeScript así tal cual, si yo tengo aquí un error, ¿sabéis lo que va a pasar en la página web? Que van a saltar errores feos en la página web. Y el cliente va a ver errores feos, ¿no? De código raro. ¿Y sabéis lo que va a hacer vuestro cliente cuando vea vuestra página web? Pulsar la X. ¿Entendéis? ¿Por qué? Porque esta instrucción es fuente de ¿qué? De que hayan ¿qué? Errores. Y si hay errores, entonces tienes que meterlo en un try catch. TypeScript no te obliga, tú tienes que saberlo. ¿Pero qué te está haciendo Java? ¿Qué está haciendo Java? Te está dando un error. Tienes que meterlo en un try catch, si no, no te dejo continuar. ¿Vale? Entonces colocáis vuestro try. Aquí ponéis el catch, ¿vale? Y vais a poner ahora mismo lo que pone en el ejemplo. ¿Vale? El IO exception. ¿Vale? Vale, IOE por ejemplo, y ponemos ahora mismo el system.out.println, vale, y se pone eso. No se puede abrir el archivo. Vale, vamos a sumarle aquí, archivo. ¿Vale? Mira, os voy a poner aquí para que esto lo cojáis apuntes después, ¿eh? Y os lo apuntéis vosotros, ¿eh? Mirad. La clase esta, mirad, la file reader, ¿lo veis? Dice, permite que la lectura de caracteres de un archivo de texto. ¿Qué es lo que tengo que indicarle? La ruta. ¿Vale? Bien, y me dice que se puede envolver en un buffer reader. ¿Eso qué va a hacer? Mirad, esta clase, ¿vale? Dice que se utiliza ¿para qué? Para leer ¿qué? Líneas de texto de un flujo de entrada. Una línea de texto. ¿Esto qué va a ir haciendo? Esta clase. A ver, ¿yo cómo podría leer ese fichero entero? ¿Cómo podría ir yo leyendo todo el fichero, el file reader?
O bien que carácter a carácter, ¿sí o no? Leo un carácter, leo otro, leo otro, leo otro. O bien de una tacada que leo, una línea completa. Hace lecturas porque... ¿Yo por qué puedo hacer lecturas? Poder hacer una lectura por un carácter, o bien que una línea, ¿no? Hasta un barra n, o bien que por un bloque de líneas, ¿vale? Pero fundamentalmente si quiero hacer la lectura carácter a carácter, que es un peñazo, imaginaros ir leyendo el fichero carácter a carácter. ¿Qué sería mejor, carácter a carácter o por línea? Por línea es mejor, ¿vale? Aunque podríamos hacer práctica y decir, por ejemplo, yo quiero ver cuántas veces aparece la letra A. ¿Qué tendríamos que hacer entonces? Hacer una lectura de carácter por carácter. Entonces yo voy leyendo el fichero que es un carácter. ¿Es la A? No. Leo un fichero. ¿Es la A? Sí. C igual a 1. Leo un carácter. ¿Es la A? No. Leo otro carácter. ¿Es la A? No. Leo otro carácter. ¿Es la A? Sí. Pues C igual a 2. C igual a C más más. ¿No? Y voy leyendo el fichero como carácter a carácter. Es decir, ¿cuántos accesos al fichero habrían? Carácter a carácter. ¿Cuántos accesos al fichero habrían? ¿Cuántas lecturas se producirían en el fichero? ¿Cuántas? En el fichero que hemos copiado. ¿Cuántas lecturas a fichero habrían? Acceso al fichero. A ver. En este fichero, si yo hago una lectura carácter a carácter, ¿cuántos accesos a disco tendría? ¿2, 3, cuántos? O igual que la cantidad de caracteres. Ya está. Primera lectura a disco, la M. ¿Sí o no? Leo la M, ejecuto mi programa, comparo, y si no, ¿qué hago? Bueno, y si no, no. ¿Y ahora qué hago? Cuando he terminado, ¿qué hago? Segunda lectura, la A. Ya tengo 2 accesos a disco. Tercera, cuarta, quinta. ¿Cuántos accesos a disco habrían? Pues tantos accesos a disco como que caracteres hay. Evidentemente, eso ¿cómo va a ser? Pues muy lento. Muy lento y muy jodido para el sistema. ¿Sí o no? Muy lento y muy jodido para el sistema. Pero, pues lo necesito hacer. Imaginaos que lo necesito hacer por lo que sea, pues perfecto. Bien. Si ahora utilizo la clase, ¿cómo es? Buffer Reader, ¿qué es lo que me lee de una tacada? Eso. Hace un acceso a disco y ¿qué me lee? Toda esa línea. Noveno, ¿cuántos accesos a disco tendré? Pues tanto como línea tenga aquí. Es decir, él empieza a leer desde aquí. ¿Hasta cuándo lee? Va leyendo, ¿hasta cuándo? Hasta que se encuentra un qué. ¿Qué carácter es? Ese barra n. Lo que pasa es que ese barra n es un carácter de control, que no es visible, por eso no se ve. ¿Entendéis, no? Entonces lee desde la M y va leyendo, en el mismo acceso a disco, va leyendo, ¿y qué se trae? Todos los caracteres, ¿hasta cuándo? Hasta que se encuentra, ¿qué? Un barra n. Y se lo trae. Todo eso en una lectura. ¿Se entiende? Pero para hacer eso, ¿qué tenemos que hacer? Para poder utilizar eso, esa forma de lectura de disco, pues lo que tenemos que hacer es envolverlo, como dice, en un qué. En la clase está el Buffer Reader. Entonces, ¿qué hacemos? Pues colocamos. Voy a poner aquí file, si queréis pongo BR, ¿vale?
¿Lo veis? O br, si queréis, br file. Igual a, es un nombre variable. New Buffer Reader, y aquí se pone el file. Ahí en el documento lo pone todo en la misma línea. ¿Vale? Lo pone todo en la misma línea. Yo prefiero hacerlo así. Que se vea por lo menos a la hora de explicarlo. Ya una vez que ya lo asumáis, pues todo en la misma línea y acortamos. ¿Vale? Pero yo este file ahora puedo leerlo carácter a carácter o por línea. Si lo quiero leer por línea, aquí es lo que se dice es que tiene, te lo dice, ¿no? Utiliza la palabra, lo decora, ¿no? O lo envuelve. Vale, por aquí utiliza la palabra envuelve. Se envuelve la clase FileReader con BufferedReader. ¿Vale? ¿Para qué? Para que yo ahora cuando recorra, que lea línea a línea. Entonces, vamos a recorrer el fichero. Y diremos, por ejemplo, venga, creamos la clase string, la variable línea, ¿vale? Y le inicializo al nulo, ¿vale? Y ahora dice, mientras esa línea sea distinto de null, ¿vale? Mirar, a línea, vamos a poner aquí system.out.println, vamos a poner aquí lectura de fichero, ¿vale? Lectura de fichero. Vale, vamos a colocar. Y ya que estamos, vamos a contar también las líneas. ¿Vale? Me voy a poner por aquí al principio, un int num líneas igual a 0. Lo voy a arriba, número de línea igual a 0. ¿Vale? Entonces, si línea es distinto de null, ¿qué vamos a hacer? Pues por lo pronto, sumar las líneas. Y mirar, ¿cómo cojo la línea? Mirar, la línea inicialmente ¿qué vale? Vacío, ¿no? ¿Sí o no? Vacío. Vacío, perdón. Bueno, sí, vacío no es nulo, ¿vale? ¿Es distinto de nulo? ¿Esto es distinto de nulo? ¿O eso es nulo? Eso no es nulo. Eso no es nulo, eso es una cadena vacía. Cadena vacía, pero una cadena. No es nula. Nula es que ni es cadena ni es nada. ¿Vale o no? Entonces, ¿esto es vacío? ¿Es distinto a null? Sí, entramos. ¿Qué suponemos? Que ya hay una línea. Y mirar, ¿cuál es esa línea? ¿Cómo se llama nuestro BR file? ¿Lo veis, no? Punto readline. BR file, que es una variable de tipo ¿qué? Buffered ¿qué? Reader. ¿Y qué tiene? Un readline. ¿Qué hace esto? ¡Hostia! Pues empieza en la M y acaba ¿dónde? Empieza a meter en su buffer, que era una memoria intermedia, ¿no? Y mete la M, mete la A, mete... ¿Lo ve, no? Esa clase, ¿qué mete? En una variable intermedia suya, ¿qué mete? La M, la A, y viene por aquí,
todo esto lo va metiendo en ese buffer. ¿Hasta dónde? Hasta que llega a dónde. Hasta que llega a la coma. Y después, ¿qué se encuentra en el texto? ¿Qué se encuentra? Un barra n, que es un carácter de control. Entonces, ¿qué hace con todo ese buffer? Con esa memoria intermedia. Pues llega aquí, ¿y qué hace con todo ese buffer? ¿Lo almacena dónde? ¿En dónde? En línea, en esa variable. Entonces, ¿yo qué puedo hacer ahora? Pues decir, venga, pues system. System.out.println y mira lo que voy a hacer. Voy a poner aquí, por ejemplo, línea, ¿lo veis? L de línea, voy a sumarle num líneas, ¿no? ¿Sí o no? Eso que me pondrá L1, L2, L3, ¿no? Más. Le voy a poner, por ejemplo, un espacio, una flechita, y aquí voy a poner ¿qué? La línea. ¿Sabéis lo que me va a imprimir eso o no? Lo que me va a imprimir vale. Después del while, es cierto que va a hacer recorrer todas las líneas. ¿Hasta cuándo? Hasta que recorra toda la línea del fichero. Es decir, después a ver, ¿qué hará en la primera pasada? ¿Le hasta aquí? ¿Sí o no? Y el puntero en la segunda línea, ¿qué hará? Lo dejará en la segunda línea. Antes de ejecutar el bucle, 1, 2, 3, ¿no? Es decir, cuando lea el barra n, ¿qué es lo que hace el buffer? Pone el puntero ¿dónde? Al comienzo de la segunda línea. ¿Para qué? Para que tú en el segundo bucle, ¿dónde empieza a leer? Desde la S hasta el barra n. ¿Sí o no? Vamos a ejecutarlo. Entonces al final, es decir, ¿cuándo acabo? ¿Cuándo acabo qué? El while. ¿Eh? Mira, lo termino, ahora lo explico. Ponerle aquí, hay que cerrar el buffer. Punto close. Arriba. Aquí. Supongo que inicialmente el número de línea del fichero es 0, ¿no? Entonces, cojo la variable línea igual a la cadena vacía. ¿Qué estoy comparando? Al principio, la primera vez que entra la cadena vacía, ¿con quién? Con nulo. Cadena vacía es distinto de nulo. Cadena vacía es que tiene algo. Tiene algo, pero que es nula. Es una cadena vacía. Pero nulo es ausencia de datos. No hay nada. ¿Vale? Es como el 0. El 0 no es nulo. Entonces, ¿esto qué es lo que hace? Pues si hay una línea, aunque el fichero esté vacío y tenga un intro, pues ya eso ya es una línea. ¿Vale? Incremento el número de líneas. En línea, ¿qué voy haciendo? Voy cogiendo cada línea y os digo, el readline ¿qué es lo que hace? En la primera pasada lee desde aquí hasta aquí, que es el barra n. Todo eso se lo devuelve, lo mete en ¿dónde? En línea, pero el buffer, escuchadme, pondría el puntero aquí. ¿Lo comprendéis, no? Aumenta el puntero a la siguiente línea. Entonces, en la segunda pasada, en el segundo while, ¿qué dice? ¿Hay líneas? Sí. ¿Cuál sería la segunda línea? Pues desde la S hasta ¿dónde? Hasta aquí. Eso es lo que hace la segunda pasada. ¿Y el puntero dónde lo pone? Aquí. Para la tercera pasada. ¿Vale? Entonces esto lo ejecuto. ¿Y qué me devuelve esto? Pues lo tenéis. ¿Qué me devuelve? Línea 1, desde la M hasta línea 2,
desde la S, línea 3, fijaros que hay aquí ¿qué? Un hueco. ¿Por qué lo he puesto aquí? ¿Veis el hueco, no? El espacio. Fijaros, ¿esto qué es? ¿Es una línea? ¿Es una línea? ¿No? Claro que sí. Un barra n. Sin caracteres, pero una línea. ¿Comprende, no? Pues tendríamos hasta aquí 14 líneas. Y ahora, ¿qué es lo que hemos dicho? ¿Qué hemos dicho en el último caso? ¿Qué hemos dicho aquí? Hemos copiado el tercer párrafo de la Wikipedia, ¿no? Si os acordáis del tercer párrafo de la Wikipedia, es que me lo he quitado. Wikipedia Málaga. O he copiado estos 3 párrafos. ¿Sí o no? ¿Qué he hecho en estos 2 primeros? Yo, meter ¿qué? Meter intro. ¿Qué es lo que deja en el tercer párrafo para demostrároslo? No le meto ningún intro en el tercer párrafo. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? A ver, pues estoy diciendo que esto es código que HTML. Y aquí hay 2 caracteres de control. Aquí hay uno que es el BR de HTML, y aquí hay otro que es el barra P de HTML. Al copiar y pegar el BR del HTML, ¿en qué lo traduce? En nada, nada, nada. Lo único que traduce es el barra P, el P, ¿en qué? En barra P. Por esa razón, todo esto al pasarlo a texto es una sola línea. Es decir, que si yo esto lo copio y lo pego tal cual, ¿cuántas líneas me da esto? 3. 3 líneas. ¿Vale? Pues yo le he metido intros por aquí en medio pues para demostraroslo y ya está. Pues el nulo, que es lo que te he dicho, cuando ya acaba. O sea, cuando ya lee el último carácter, cuando ya lee el último barra n, ¿vale? Cuando él lee el último barra n, ¿qué te he dicho que hace? Que avanza el puntero. ¿Y qué es lo que ya no hay más? No hay nada más. ¿Qué te devuelve? Nulo. Es decir, cuando lee el último te he dicho que el real line lee desde la F hasta el último barra n. Y te he dicho, ¿qué es lo que hace la clase? Incrementa el puntero en el siguiente. Pero como ya era el fin de fichero, ¿el siguiente qué es? Nada. Como devuelve nada, ¿qué te devuelve? Null. Y ahí tú tienes que entender que aquí es donde acaba el while. ¿Qué te pongo aquí? Si línea ¿qué? ¿Qué pongo ahí arriba? Si línea distinto de null. ¿Qué vale línea? Null. Null es distinto de null. Se sale. Se sale y ya seguiría. Bueno, sale y cierra el fichero, ojo. Se sale y cierra el fichero hay que cerrarlo. ¿Vale? Bueno, pues esto le dais una vuelta en vuestra casa y